Muy buenas, de nuevo con vosotros, soy José Antonio, nuevo programa Cuerpo, Mente, Mundo desde Radio Buñol. Tenemos uno más, espero que estéis ahí, porque esta vez vamos a hablar de una cosa que todos tenemos, que todos padecemos y que de alguna manera casi se puede decir como pues eso, una pandemia del siglo XXI. Vamos a hablar del dolor de espaldas, la enfermedad del siglo XXI. Un 80% de los españoles sufrirá, si no lo tiene ya, dolor de espalda en algún momento de su vida. Esta enfermedad cuesta a lo largo del año billones de muchos millones de euros. Nada menos que quizás 2, 3, 4 bajas laborales y una de cada 5 jubilaciones anticipadas se deben a esta dolencia. Es una plaga, es algo que tendremos que sufrir por nuestra longevidad. Bueno, pues hay cosas que es cuestión de analizar y de mirar. Quizás dormiste mal la última noche, fue en el momento en que te inclinabas para lavarte los dientes, tal vez cuando salías del coche, surgió mientras movías algo del salón, la mesa, la silla incluso. Sigues buscando una causa con la mente y por fin lo descubres. El único culpable de tu dolor de espalda fue el chasquido que sentiste mientras hacías alguno de estos movimientos. En realidad, es posible que jamás llegues a saber cuál fue la verdadera causa y que tampoco lo sepa el especialista al que vas a ir obligado. Hay 100 maneras distintas de padecer un dolor de espaldas y muchas ni siquiera tienen un sustrato físico, es decir, no tienen explicación posible. Los especialistas calculan que 8 de cada 10 personas han sufrido o sufrirán algún dolor de este tipo, bien sea dorsal, lumbar o el más popular, que es el dolor de riñones. La mayoría coincide en afirmar que estas molestias pueden tener causas tan diversas, por ejemplo, como un cólico nefrítico, una mala postura en el trabajo, quizás si tenemos o padecemos de alguna hernia discal en la columna vertebral. Suele ser el resultado de un episodio depresivo o incluso ser fruto de una insatisfacción sexual provocada por un orgasmo mal logrado. Bueno, pues de entre todas estas patologías, las lumbalgias son quizás las más benignas, pero también las más escurridizas para diagnosticar y tratar. Serán más frecuentes a partir de los 30 años. Lo normal es que surja tras un periodo pues, de fuerte tensión, de estrés, cosas por el estilo, ¿vale? Al sentarse en el coche, es preferible hacerlo con los pies fuera de él para luego girarlos e introducirlos en el habitáculo, apoyando el peso sobre las manos en el volante, porque si no tenemos cuidado con estas cosas y nos pilla en frío, es probable que sea una de las causas de ese dolor de espalda que vamos a sufrir a lo largo de la semana. Al volante. El exceso de horas al volante, sobre todo taxistas, repartidores, los conductores de autobús. Esto produce lo que se llama la avería del taxista, que es una hernia de disco consecuencia de la conducción. La postura ideal en un coche es la que permite tener la columna bien apoyada en el respaldo, con los brazos ligeramente flexionados para alcanzar el volante, de tal manera que pueda tocarse la cintura con los codos. Esto es lo más aconsejable, pero es lo que menos hacemos. Por ejemplo, también en otro sitio en el lavabo, al inclinarnos cuando nos lavamos los dientes, se debe apoyar el brazo sobre el lavabo y adelantar la pierna del mismo lado flexionando la contraria, porque si no obligamos a la columna vertebral a tomar una posición que no es cómoda, a tomar una posición que quizás nos pueda hacer daño, ¿vale? Cuidado al sentarse en el coche, cuidado al coger el volante para conducir, cuidado en el lavabo para cualquiera de las actividades diarias normales que hacemos, lavarnos los dientes, afeitarnos, etcétera. Bueno, ¿dónde se concentra el dolor de espalda?
es una cuestión que todos deberíamos de saber, que el médico nos lo va a decir enseguida, pero todos deberíamos de saber. Los músculos extensores de la espalda son los responsables más habituales de este dolor. ¿Qué músculos son estos? El esplenio, que suele ser causante del dolor de cuello. Músculos oblicuos, superficiales y cordones musculares intervertebrales. Reaccionan tensionándose ante situaciones de estrés o malas posturas. Son el trapecio y el dorsal ancho. En el dorsal ancho es donde se concentra la mayor parte de los dolores. Luego, las vértebras. Tenemos la médula espinal, la raíz nerviosa, los ligamentos, el disco intervertebral, la vértebra y la apófisis espinal. Todas esas piezas tienen que encajar y funcionar a la perfección, y en cuanto hay una que no lo hace, ya tenemos las vértebras cervicales tocadas, con lo cual ya tenemos un dolor que no es muy aconsejable. El desgaste es responsable del 90% de los problemas de espalda. Cuando los discos intervertebrales pierden su elasticidad, los músculos y ligamentos reciben esta tensión en forma de sobrecarga y evidentemente esto no es bueno. ¿Cuáles son los dolores más frecuentes? Los dolores de columna vertebral, debidos a las vértebras torácicas y las vértebras lumbares. Todos padecemos y hemos oído muchas veces, muchísimas veces, hablar del dolor lumbar. Hablar también de ligamentos y tendones. Los ligamentos y los tendones estabilizan los diferentes segmentos de la columna vertebral. Las dolencias persistentes se producen cuando el creciente desgaste aplana los discos intervertebrales, lo que somete a los ligamentos a una carga excesiva. También tenemos las articulaciones de la columna. El rozamiento entre articulaciones que se encuentran sobrecargadas como consecuencia de que los discos estén sueltos puede llegar a irritar las superficies del hueso y se vuelven quebradizas, dañando así los nervios. Tenemos también la hernia discal y el lumbago. Un movimiento erróneo o mucha presión lleva al núcleo pulposo de un disco a presionar sobre los nervios, provocando el lumbago. Si el núcleo atraviesa el anillo fibroso y presiona, se provoca la hernia, todo ello causando un dolor que no es recomendable. Tenemos también otros modos de perjudicarnos si no sabemos hacer las cosas bien. Durmiendo. Boca abajo es la peor opción porque modifica la curvatura de la columna lumbar. Boca arriba es mejor postura, pero solo si se duerme con las rodillas flexionadas. Las posturas ideales son las laterales, ya que permiten apoyar toda la columna. Y la mejor es la postura fetal, de costado, con piernas y caderas flexionadas. Es bueno cambiar de postura durante la noche. Así equilibramos la tensión muscular. El colchón ha de ser firme, pero mullido, para poder adaptarse a la columna. Y la mejor cama es la más grande y la almohada mediana o pequeña. Al dormir, tenemos que tener en cuenta cuáles son las mejores posiciones, que muchas veces desconocemos. Dormir boca arriba, dormir boca abajo, no es la mejor opción. Lateral. Y si puede ser en posición fetal. Cambiamos de postura. Dormir es muy importante. Tener en cuenta que son varias horas las que pasamos ahí, tranquilos, quietecitos. Y si tensionamos la columna o tensionamos alguna parte donde se concentra ese dolor de espalda, pues evidentemente cuando despertemos tendremos el dolor, incluso con más acuciado. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Y luego hay otra cosa también, cuando cargamos peso, que hacemos mal
Y cuando hacemos eso, cuando cargamos peso, si lo hacemos erróneamente, pagamos muy caras las consecuencias. Tenemos que mantener siempre el objeto a levantar lo más cerca posible del tronco o del pecho. Si el bulto se encuentra en el suelo, se han de flexionar las rodillas. En ningún caso es recomendable que doblemos el tronco sin flexionar estas rodillas para cogerlo. Al inclinarse, si es necesario doblarse por la cintura, apóyate en el suelo con una pierna y levanta la otra, formando un ángulo recto. De esa forma equilibras un poco y no tensionas tanto la columna vertebral. Cuando la columna se tuerce, las vértebras se mantienen alineadas gracias a dos estructuras: los ligamentos que actúan como cuerdas que sujetan las vértebras. Cuando uno de ellos se distiende, es decir, cuando uno ha tenido una sobrecarga, se habla de esguince, y los músculos que cuando se contraen permiten que la columna se mueva. Las vértebras vistas de perfil se alinean formando curvas sobre la columna. En un individuo normal son dos hacia adelante, cifosis a nivel dorsal y sacro, y dos hacia atrás, lordosis a nivel cervical y lumbar. Entre cada dos vértebras existe un amortiguador o disco intervertebral que evita el contacto directo entre estos huesos. Si el disco se deteriora, tiende a agrietarse o fragmentarse, con lo cual se desplaza hacia atrás. Si esto ocurre de forma brusca, el disco quedará emplazado fuera de su lugar habitual, originando así una hernia discal o un ataque agudo del lumbago. ¿Tenemos que tener cuidado con esto? Sí, evidentemente. Es dolor que nosotros vamos a padecer. Es dolor que en nuestra mano muchas veces está el evitarlo. ¿Vale? Antes de decidirse por un tratamiento cuando tenemos ese dolor, hay que saber que la columna vertebral es un gran negocio, en el que han proliferado toda clase de productos, desde sillas anatómicas a almohadas o camas especiales. Se sentaban sillones, sujetaespaldas. Quien busque asesoramiento en este campo, pues puede perderse, porque hay de todo, es un negocio. Algunas veces las autoridades sanitarias, preocupados por ello, evalúan los remedios de los que se ofrecen, si son o no son realmente eficaces. ¿Cuáles más o menos se ha llegado a la conclusión de que lo son? Pues bueno, el calor seco, que ha de aplicarse en la zona del dolor, analgésicos como tipo aspirina y tal, salvo el trabajo de los quiroprácticos de cierta utilidad, clasificaron como poco fiables el resto de terapias alternativas, en plan acupuntura, estimulación eléctrica, masajes, bloqueo de los nervios, etcétera, etcétera. Pero últimamente ya todo eso se está desbloqueando y se está llegando a la conclusión de que ayuda y que ayuda en condiciones. Entonces, en ese aspecto, pues hay que tener cuidado con quién y dónde vas y notar el resultado es lo que te va a hacer más fiable. Pero bueno, ahí está, también se puede utilizar. El problema de los antiinflamatorios no esteroideos, que es cuando se administran durante mucho tiempo, esas aspirinas, producen problemas gástricos en casi la mitad de los pacientes. Entonces, esta mejoría, pues bueno, aparece cuando se toman esos medicamentos, pero si por el otro lado tenemos problemas gástricos, ¿qué hacemos? Cortar la medicación. Cuando cortamos la medicación vuelven otra vez a surgir esos dolores. Vale, pues lo tenemos un poco mal. Cuando los fármacos ya no dan resultado, cuando ya se ha identificado la lesión, se puede recurrir a la cirugía, a la quimionucleosis, que consiste en poner inyecciones de papaverina, que es capaz de disolver algunas hernias discales. Y bueno, pues todo esto es algo de lo que más o menos se está utilizando para hacer frente a este dolor que, como os he dicho, se puede calificar como el dolor del siglo XXI.
De hecho, entre el 30 y el 50% de la población sana es portadora de una o más hernias y protusiones discales. Pese a ello, se lleva una vida sin molestias, ¿vale? Las lumbalgias, frecuentes a partir de los 30 años, suelen surgir tras un periodo de fuerte estrés. Si es esta la causa, son las más benignas, pero también las más difíciles de tratar. Bien, ¿cómo podemos evitar este dolor? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hago y que vosotros también haréis. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Un dolor agudo puede incluso ocasionar la inmovilización del individuo en la cama. Nos puede llegar a tener casi prácticamente que no nos podemos levantar, inactivo, etc. A ver, existen algunas técnicas que contribuyen a la relajación de los músculos y prevenir esas molestias. Tumbarse sobre una superficie plana y probar lo que se llama la postura Fowler, que es tumbarse boca arriba, colocar las piernas a la altura de los gemelos sobre 3 almohadones y con ello el cuerpo forma una S. La postura lateral, tumbarse de lado. Coloca una almohada entre las rodillas. Para aliviar el dolor del cuello, enrolla una toalla pequeña y póntela a modo de collarín. Esto evitará que la cabeza se mueva hacia los lados, dándole más apoyo durante la noche. Estos collarines los venden ya prácticamente hechos. Son bastante asequibles y dan buenos resultados, sobre todo a la hora de dormir. También está el método Cilgray de respiración, que es un sistema que puede aliviar algunos dolores con solo aprender a respirar. Hay que tumbarse boca arriba sobre una superficie rígida, relajarse, expira completamente con la boca semicerrada y consta de 4 tiempos. Inspiración, recoges el aire, pausa de 5 segundos con los pulmones llenos, expiración, sueltas, y pausa de 5 segundos con los pulmones vacíos. Es algo que, se ha visto y se ha comprobado que es efectivo. Y luego hay algunos deportes también, muchas veces hemos oído hablar de ello, ¿no? De que hay algunos deportes que benefician el que no tengamos ese dolor, o si lo tenemos nos lo pueden mitigar. No es una solución, pero sí que es un aporte de ayuda para combatir esto. Porque, no todos los deportes se pueden practicar cuando tenemos dolor de espalda, pero hay algunos, como por ejemplo la natación, que es el más adecuado para combatir las lesiones de espalda y fortalecer la columna. Los estilos crawl, estilo de espalda, son los mejores, ya que garantizan una postura natural de la columna y fortalecen esa musculatura del tronco. El voleibol también es bastante positivo, sobre todo porque estás pisando sobre arena y digamos que tu cuerpo se equilibra de mejor manera. También hay deportes con riesgo. Hemos hablado de que hay deportes que son muy buenos para practicar, como son la natación y el voleibol, y otros deportes que no son tan buenos. El golf no está contraindicado y tenemos que golpear la bola, tenemos que hacer fuerza con las 2 manos. No es un deporte con riesgo, digamos de alguna manera, pero tampoco es un deporte no recomendado. Gimnasia de musculación. Tenemos un programa adecuado que mejora los músculos de la espalda, pero hay que tener cuidado. Si se hace mal, puede ser perjudicial. Podemos jugar al baloncesto, pero no implica gran cantidad de riesgo. Pueden producirse lesiones por choque, por caídas, que pugnamos por la pelota, etc. El ciclismo y el footing. Es un riesgo más bien moderado si se toman precauciones. Por ejemplo, correr con el calzado adecuado o no estar mucho tiempo doblado sobre la bicicleta, intentar un poco estar erguido.
Y bueno, pues ya os digo, la natación y el voleibol serían los dos deportes más adecuados. Y luego también tenemos algunos deportes que son prohibitivos, es decir, prohibidos. No se puede practicar ninguno de estos deportes cuando tenemos dolor de espalda. ¿Por qué? Pues porque no vamos a ayudar, sino más bien vamos a perjudicar. En el tenis, por ejemplo, el saque, el golpe de revés, jugar sobre la superficie dura, pues todo eso empeora las lesiones de columna. El fútbol, el rugby, son caídas, choques, regates. Todo eso mientras la pelvis está quieta son un gran riesgo para la espalda. Algunas artes marciales, el windsurf, los bolos, monopatín, remo, squash, danza, vale, pues son deportes también poco recomendables. No los tacharemos como deportes prohibidos, pero hay que tener cuidado con el tema. Cuando tenemos cierta edad tenemos que cuidar la columna, tenemos que cuidar la espalda, tenemos que cuidar el cuello. Y sobre todo en el trabajo, porque en el trabajo pasamos muchas horas, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos sentados, la silla debe ser baja, apoyar los pies en el suelo, formar con las caderas y rodillas un ángulo de 90 grados, recostar la columna contra el respaldo, protegiendo el espacio dorsolumbar. Son muchas cosas, lo sé, pero es lo que se recomienda, es lo mejor. La pantalla del ordenador tiene que estar a la altura de los ojos y frente a ellos. Es bueno caminar y cambiar de postura si se está mucho tiempo sentado. Simplemente es levantarse, dar 3 pasos y volver otra vez al puesto de trabajo. Bien, ya sabemos un poco más de lo que es un dolor de espalda, aunque yo creo que todos lo sabemos porque en algún momento dado lo hemos padecido. Y bueno, pues yo lo catalogo como la enfermedad del siglo XXI. Yo creo y opino que todos vamos a tenerlo si no lo hemos tenido. Y por lo tanto el que no lo tenga que se prepare para ello. Y que va con nosotros, que está ahí, que lo tenemos, que forma parte de nuestra vida. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil, intentar evitarlo. A lo largo del programa os he dado algunos consejitos. Pero bueno, metéis en internet, hay dibujos, hay historias de sobra para ver todo esto, ¿vale? Y que tengamos en cuenta si hacemos algún deporte, pues qué deporte es el que nos viene bien y qué deporte es el que está prohibido. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, espero haberos aclarado cosas sobre el dolor de espalda. Y bueno, os espero para el próximo programa. José Antonio, Cuerpo, Mente, Mundo, desde Radio Buñol. Y nada, muy buenas tardes y espero estar con vosotros la semana que viene. Muchas gracias.